Hola, bienvenidos a Desde la Azotea. Yo soy Alberto Casari y estoy con María Alejandra Massa. Hola. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Y a quién tenemos el día de hoy de invitado? Esa es sorpresa. Es un gran artista peruano, muy bien posicionado a nivel internacional, de los mejores de su generación. Él nace en Lima en 1965, estudia en la Universidad Católica y luego en el taller de Leslie Lee Bellas Artes. Luego se marcha a París para estudiar en la Universidad de París 8 Arts Plastiques. Después ingresa en la misma ciudad a la École Nationale de Beaux-Arts y estudia en el taller de Christian Boltanski. Reside algunos años en Berlín y también en Nueva York. Su trabajo él lo autodenomina análisis mimético. Ha tenido numerosas exposiciones en prestigiosas galerías internacionales como Barbara Thum de Berlín, Alexander Boning de Nueva York, en la Fundación Tapies de Barcelona en el 2005 y más recientemente en la Galería Mira Madrid de la misma ciudad. Ha expuesto en numerosas bienales a nivel internacional. En el año 2000 gana el primer premio de la Bienal Nacional de Lima y en el 2009 gana el premio de la Deutsche Academy en Roma, Villa Massimo, donde hacía una residencia. Pero luego decide volver y actualmente vive y trabaja en Lima. ¿De quién se trata? Cuéntame. Démosle la bienvenida a Fernando Bryce. Bienvenido. Hola, Fernando. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? estás, Alberto? Épale, ¿Qué Fernando. tal, María Te Alejandra? hemos sacado de tu zona de confort, el taller. No, esto está súper confortable, o sea que ¿Sí? de confort en confort. Bueno, además que estás cerca. ¿Sí? Sí, estoy cerca aquí O en sea, Pardo al con contrario, te Recabarren. hemos hecho un favor de hacerte estirar Sí, las piernas un ¿verdad? poco. Exactamente, Muy sí. cerquita, dice que Sí, está. Porque tú debes ser uno que está siempre trabajando, sí, ¿no? aunque vengo de la peluquería. Ah, también ya está Sí, bueno, ¿no? sí. Mira, Pero no, sí, que también es del barrio, ¿no? Es Sí, sí, bonito sí, por sí. aquí porque es un Sí, barrio bonito, en verdad, claro, ¿no? qué claro. bien. Mira, queríamos iniciar la conversación contigo hablando un poco, como siempre, desde el inicio. ¿Qué fue lo que te hizo o qué te inspiró ser artista? Que una persona, un paisaje y escribir, en lugar de escribir las historias, dibujarlas. Em, bueno, en verdad uno tiene que remontarse en mi caso, a mi infancia, ¿no? Como quizás muchos de los artistas, ¿no? A mí ya me gustaba mucho dibujar, pintar de niño, ¿no? Dibujaba bastante. Mi viejo era arquitecto y siempre me regalaba sus plumones. Tenía todos sus plumones a disposición porque en esa época los arquitectos dibujaban, ¿no? Claro, mano. Sí, a Sí, mano. Pero ¿qué edad tenías tú cuando empezaste? Yo, de chico, 4, 5, 6, Ah, 7, 8, chiquito. sí, desde chiquito siempre he estado ahí con Sí. los lápices, los plumones de mi viejo, y en el colegio también me gustaba artes, entonces siempre he estado en eso, digamos, en aquel entonces Claro, obviamente como un niño, un adolescente, claro, claro. ¿no? Y luego bueno, tomé clases de pintura, ingresé a la universidad, y bueno, ya viene, digamos, todo el proceso de aprendizaje más académico, si Claro, quieres, ¿no? claro. Pero, ¿y cómo llego a lo que hago ahora? Eso ya es un proceso que se Sí, da en Berlín, básicamente. claro. ya. Pero tú en un principio estudias letras, ¿o me equivoco? No, Te fuiste a la católica a fui a estudiar la Historia. letras. católica tampoco quise, pero eso lo cuento después. Este, primero ingresé a artes en la católica, ¿no? Artes en la católica. Sí, y en Ah, verdad la decisión fue porque, un poco por default, o sea, es no quería estudiar, entonces, no quería Ya, estudiar en el sentido, no quería dar exámenes. ok, Obviamente ok. tuve que dar exámenes cuando ingresé a la universidad, pero, pensaba que como a mí me gustaba dibujar, me gustaba el arte, ya tenía, digamos, había estado donde Cristina Claro. Gálvez, dibujando en el taller de Cristina Gálvez durante un par de años antes de salir del colegio, ¿no? ¿Y Y con Leslie dije Lee?
Y con Leslie Lee después, Pero luego. Leslie Lee no era profesor de la Católica. No, Él tenía yo su estuve un año taller justamente. separado. Entonces, lo que iba era que yo ingresé a la Católica, dije, bueno, voy a estudiar artes mientras veo si me gusta o de pronto hago otra cosa. En una época quería estudiar arqueología, historia también me gustaba, en fin, pero dije, artes es el mejor sitio para Bueno, pensar y como para estar todos, tranquilo, yo ¿no? también he Sí, pasado por o eso, sea, claro, Claro. letras, sí, entonces psicología, no es que me arte. metí a artes, ya quiero ser artista, ¿no? No, no, Sino me metí a claro, artes para ver qué pasa, ¿no? claro. Más o menos. Pero terminaste. No, porque al año, no, a los 6, 7 meses, bueno, cuando entré a la Católica, sí, bueno, estaba feliz, contento, ¿no es cierto? Pues, había gente a mí, estaba Rodrigo Quijano que había ingresado ¿Qué año era también, ese? 82. Ok. Y y bueno, en fin, no me gustaban mucho los profesores, ¿no? Había Ah, uno que otro no. que me caían pesados, esa es la verdad. Pero bueno, igual simpáticos. Recuerdo que Julián Navarrete era muy buena gente, ¿no? Y entendía también que había un grupo ahí que éramos un poquito Ya. rebeldes, digamos, ¿no? Entonces, ella era muy comprensiva, le tengo bastante aprecio. Lo que sí me interesó en ese momento fue las clases de Helmut Sota, que era este profesor alemán que había venido. Helmut Sota. Sota, sí, Ah, el que fundó el grupo Chaclacayo, Bueno. ¿no? Con Raúl Ah, no, no Avellaneda sabía. y Sergio Ceballos. Claro. Y él tenía un curso de composición bien interesante, donde de alguna manera nos introdujo también a la noción de serialidad, ¿no? Tenía unos ejercicios, recuerdo, en estudios generales recién, ¿no? Ok. Donde había que dividir un campo, es decir, una hoja grande digamos, con varios cuadrados, y en cada cuadrado pintar algo de manera muy automática, muy expresiva, muy inmediata, ¿no? Y luego, con todo lo que los alumnos habían hecho, se hacía como un gran cuadro, un gran tapiz. Pero tú Entonces, hacías pintura yo hacía entonces. pintura, claro, a mí me interesaba la pintura, La ¿no? pintura al al óleo, principio te la tela, interesaba. eso. Sí, 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 sí. Pero estoy hablando de los 6 meses que Claro. estuve en la Católica, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me interesó. Y él hizo también un taller experimental donde recuerdo que nos decía un poco al contrario del dogma de la Universidad Católica de aquel entonces, pero tienen que leer los periódicos, en el Perú están pasando cosas terribles, en fin, empezaba el terrorismo y la Claro, represión, todas esas empezaba el cosas. terrorismo, Wow. pues, el Empezaba un poco, ¿no? Entonces, 84. 82, en fin. Entonces dije, bueno, yo leo los periódicos desde que tengo 10 años, creo, ¿no? Pues siempre leí los periódicos. Bueno, tú lees mucho. Siempre te Sí, Sí, encuentro en las redes sí, con bastante. 5 libros al mismo sí, tiempo. Sí, ¿Cómo bueno, no, haces? eso obviamente no tienes los que leo. contarnos, por Sí, favor, bueno, cómo es haces. también una política de la imagen, porque uno lee bastante, pero tampoco es pues que leas todo lo que tienes, porque en Claro, fin, tú claro. formas una biblioteca, pero no puedes leer todo. Bueno, además, mi trabajo es manual, entonces más bien puedo escuchar mucho y Ah, después leo también, ok. ¿no? Pero bueno, el asunto es que fue un curso bien interesante el de Helmut Sota, donde empezamos a trabajar con periódicos, recortes, collage, ¿no? Entonces tenía una onda bastante disidente, así que de hecho después lo votaron de la Católica. Claro. Y yo me fui a finales del 82 porque, por un incidente un poco tonto, ¿no? ¿Te Porque fuiste de la universidad? de la Católica, sí. Y de ahí te vas a Francia directamente. No, todavía no. Luego estuve donde Leslie, pero me fui Ah, por un donde Leslie. incidente. Recuerdo que nos ampallaron pues fumando marihuana un grupo de alumnos en uno de los talleres, cosa que todo el mundo fumaba en la Claro, época, bueno. ¿no? Pero entonces hubo una amonestación a los padres, en fin, mi viejo muy comprensivo me dijo, mira, ya, pues, Arquitecto. en fin, ya, si quieres, y yo dije, pucha, ya, la verdad es que no estoy muy contento. Dijo, bueno, si quieres, ándate donde Leslie Lee, que era amigo de mi Que viejo, también fuma. que también... y, este, y bueno, y me fui donde Leslie, y estuve un año y medio, casi 2 años donde Claro. Leslie digamos, haciendo bodegones, una cosa bastante clásica, ¿no? Pintura también, me Pintura, imagino. exactamente, pintura, que fue muy bueno. ¿Tienes obra de ese periodo? Pucha, por ¿La ahí hay conservas? algo, quedó algo, ¿no? Pero eso me lo llevé luego a París porque postulé como yo estuve en el franco peruano, tengo esa formación francesa, Ajá. entonces me fui a París, era casi natural irme allá que a otro sitio, ¿no? Claro, claro. Entonces me aceptaron en París 8, París Sí. 8, Saint-Denis,
en artes plásticas, y bueno, estuve ahí 2 años y luego ingresé a la Escuela de Bellas Pero Artes. ¿cómo fue eso? O sea, 2 escuelas de arte, pasaste de la número 8 a la Escuela de Bellas Artes. Sí, ¿Y por estuve qué? 2 años en Saint-Denis, que era bien interesante porque era sobre todo más que todo teórico, Ok. Bueno, lo para cual ti estaba estaba muy bien. bien, Sí. Ah, ¿no? excelente. Incluso seguí unos cursos con Gilles Deleuze, me acuerdo. No Así, entendía ¿no? mucho, pero era, en fin. Pero, pero estuve ahí pues con el viejo me acuerdo que iba con su sombrero, ¿no? Claro. Bueno, asistí a unos cuantos cursos con él. Y historia de la civilización, nuevos medios. Recuerdo que en esa época en Francia, todo lo que eran nuevos medios, video, todo eso estaba muy en ¿En auge, qué ¿no? año? Eso ya estamos hablando del 84. 84. Claro. Sí, 84, ¿no? Eh, Sabes que no me quedó muy claro si todavía existen las obras, eh, porque es complejo ver obras sí, previas. no, ¿Cuál? existen cosas, Las anteriores. Sí, las de óleo. sí, existen retazos, cosas, Mira, yo me acuerdo ¿Y haber tienes obras conocido. ocultas? no, bueno, tengo en un depósito que en Ella algún está momento, muy preocupada con lo sí. oculto de Fernando Bryce. Sí. Sí, no sé si hay obra oculta. Bueno, hay cosas muy antiguas por ahí, ¿no? Pornográficas, creo que te interesaba, ¿no? Sí, No, sí, no, me llama la atención, no, pero todavía no, todavía no. sí, sí, en los procesos de búsqueda Sí. hemerográfica veías algún tipo de publicación de ese tipo y te animaste a No, hacerla. no, pero tú sabes que alguien me está animando a eso, un amigo, Mira, qué sí. Javier Telles, coincidencia. un compatriota tuyo. Sí, Ah, que mira qué muy buen amigo coincidencia. mío. Oye, Podrías Oye, hacer pero una van a serie decir pero que no has somos hecho, pornográfica. me dijo, porque una de las últimas, no, la última muestra que hice en Nueva York, en Alexander and Bonning, que lamentablemente ya no existe la galería, ¿no? Ah, no existe. No, Bueno, cerró, allá fue, cierran, abren sin sí, galerías al bueno, ha toque. tenido como 30 años de Sí, sí, sí. existencia, una excelente galería, ¿no? Pero en fin, fue una cuestión trágica, murió el esposo de Carol, y murió el socio Ted Bonin, en fin, y Ok. ella ya es muy mayor, entonces creo que ya decidió cerrar la galería. Pero Javier me dijo, cuando vio la muestra, la última que hice el 2019 ahí, que es de los años 70, y sobre todo, digamos, a partir de material, digamos, el tema más que todo historia política, tecnológica. Oye, pero aquí no hay sexo, Mira, ¿ves? Entonces no hay somos nosotros. pornografía. Ajá, esa es Bueno, mi sí, pregunta. bueno, se puede hacer Y está en el arqueología, aire. falta todavía un trabajo arqueológico de todo eso. Ah, Está bien. mira. Volviendo al tema de Sí. del estudio en las escuelas, ¿cómo fue con Christian Boltanski? Fue muy bacán, es decir, Pero tú tenías contacto directo con él, o sí, sea, tenía contacto directo con él, pero no lo veía mucho, porque además venía 2 veces al mes a la escuela, ¿no? Ah, Y ya. cuando él me acepta en su taller, que es el año 88, yo ya estaba en Bellas Artes, había estado en una... Yo entré a Bellas Artes porque me aceptó un profesor, digamos, él dijo, yo quiero ese alumno, un profesor de pintura mural, o sea, ¿tú ya hacías tus Imagínate. trabajos en serie de papel en esa época no, o no, no? todavía no, pero tenía la idea de la serialidad que recién Ajá. la pude desarrollar en Berlín, Ah, pocos ok. años después. En Pero Berlín. estando en París, lo que hacía ¿Qué era, hacías ahí? ¿Siempre mira, la pintura? sí, cosas, dibujos con tinta y Ajá. pintura, óleo, acrílico, retratos. Estaba buscando, la verdad es Ya, que, ya, ya. Estabas buscando, claro. bueno, Proceso de búsqueda. un proceso de búsqueda, exactamente. Y con Boltanski, ¿qué hacías directamente? Bueno, con Boltanski yo le presentaba mis trabajos, ¿no? Lo que yo hacía en mi cuartito, porque, digamos, ya no había sitio en el taller de Boltanski para trabajar ahí. Ah, no, sí. No, era relativamente pequeño el taller que le habían asignado. Y lo interesante de Boltanski fue que justo en ese momento donde ya la escuela de París, digamos, está en decadencia, hay toda una nueva onda un poco pop también en la época, me acuerdo, en fin. Entonces, él era como una novedad en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Un artista conceptual, y Un además bicho raro. un bicho raro, tan particular, con esta cuestión de la memoria, del Sí. humor, también mucho humor en la época, fotografía, mezcla de medios, etc. Entonces, era una especie de meca y las clases prácticamente consistían en ver desfilar a todos aquellos que querían inscribirse en el taller Ujú. y escuchar, digamos, comentar junto con Boltanski las obras que se veían de los postulantes, digamos, y escuchar los comentarios del maestro, digamos, ¿no? Eso era un poco la dinámica, pero él iba pocas veces al taller y además, justo el año en que me acepta, o
digamos, me acepté el 87 a mediados, creo, y luego en inicio del 88 yo ya me voy a Alemania, ¿no? O sea, Yo tú de París te fuiste me fui a directamente, no Berlín. viniste a Perú, creo, No, no, ¿no? no, yo me fui de frente a Berlín. Pero claro, estuve inscrito en la escuela hasta el año 91, me parece. Entonces iba y venía. Ya vivía en Berlín, pero regresaba a París a mostrarle a Boltanski mis trabajos, ¿Y ¿no? qué Ok. recuerdas o qué te quedó de esa época, de esa experiencia con este Esa artista experiencia, bueno, Voltansky? como suele suceder, quedan un par de frases, ¿no? Es decir, un par de enseñanzas, cosas así, ¿no? Que te van orientando, ¿no? Es decir, con Lo relación a los instalativo no, con o la relación a los medios me memoria. dijo, primero tienes que saber más o menos lo que quieres hacer y a partir de esa idea, pues aplicas o eliges el medio, ¿no? Es decir, hay cosas que no las puedes hacer en fotografía, que las puedes hacer en pintura, otras cosas que las puedes hacer en dibujo y no en fotografía. Es decir, Justo era una de las preguntas que tú tenías, sí, porque entonces Claro. la búsqueda de no digamos, fotografía. la relación entre la idea y el medio, ¿no? Ujú. Esa coherencia, eso me quedó de Boltanski, ¿no? O sea, entonces ya tenía un poco esa idea de que hay Dime una cosas que La no cosa, las puedo hacer en coherencia, pintura, por ¿en qué ejemplo, ¿no? momento inicias todo interesante. el tema del análisis mimético? A mediados de los 90 es un proceso, ¿no? Es un ¿Te proceso. acuerdas tu primera obra? No. Sí, sí, claro, ¿Cuál claro. era? Bueno, el análisis mimético es un término que me invento, Sí, te obviamente, inventas tú. para Sí. Claro. describir lo que estaba haciendo, ¿no? De hecho, es un proceso en el que me desprendo de la pintura, ¿no? Yo pintaba sobre tela, cosas un poco abstractas, a principios de los 90, geométricas, qué sé yo. Luego, porque yo siempre tenía mis cuadernos, digamos, otro tipo de intereses, ¿no? Leía mucho los periódicos, libros, historia, política, todo eso siempre me ha fascinado. Entonces dije, ¿pero qué estoy haciendo estas cosas abstractas o pintando frutas? Dije, y claro, lo más interesante para mí estaba en mis cuadernos, ¿no? Entonces dije, pero esto podría hacerlo en grande o podría pintar las cosas que realmente me interesan, ¿no? Entonces, en esa época iba también a las bibliotecas mucho, Eso. ¿no? En fin, a pasar el rato, ver cosas, ¿no? Surfear un poco en los archivos que además en la época eran con fichas Eran con y no, no. fichas y eran con la computadora Exacto, que tenías que buscar exactamente, ¿no? los microfilm. Y entonces, pero fue todo un proceso, pero primero me deshice de la tela, entonces pasé al papel, a pintar sobre papel. Me deshice del óleo, empecé a pintar con acrílico, que un poco de manera acuarelada, en fin, era mucho más práctico, ¿no? Y luego empecé a dibujar, ¿no? Empecé a dibujar con tinta y empiezo a dibujar de manera más sistemática a partir también de un trabajo que tenía, eso siempre lo cuento, en fin, uno tiene Claro. una vida, no tiene dos, entonces los hechos, digamos, biográficos uno los puede con el tiempo interpretar de distinta manera, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Entonces, el momento en que yo decido dibujar, ponerme a dibujar es porque tenía un trabajo en la época, estoy hablando del año 93, 4, por ahí, un trabajo, yo hacía trabajo de decoración, pinturas murales Hacías en gran formato. discotecas, O sea, de decoración, en fin, no, qué sé claro, yo, para ganar plata. zapaterías o el Claro. Sí, estucado, sí. ¿no? El marmoleado que Sí, sí, estaba de todo. moda, ¿no? En la época, en los Ah, 90, no ¿no? me digas, no sabía. Sí, Sí, hacía todas sí, esas hasta en cosas. Venezuela, Sí, hasta No, yo sé, pero no con- sabía que tú lo hacías. sí, 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 lo aprendí, ¿no? Con un grupo ahí, trabajaba en un taller, en una casa taller, y había un grupo de amigos chilenos con quien hicimos una especie, no era una empresa, simplemente nos caían trabajos y hacíamos eso. Y en algún momento, que el 94 por ahí, ya no habían contratos, entonces cogí un trabajo de limpieza, que era además en un sitio Uy, bastante, estamos descubriendo un sí, Fernando sí, Bryce vale, un trabajo totalmente increíble. Estoy de desconocido. limpieza en un sitio que se llamaba ESO 36, fascinante. SO36, que era una sala de conciertos en Berlín, Kreuzberg, además muy Claro, legendaria porque ahí habían tocado por primera vez los Sex Pistols, fin de los 70, pero en la época era ya un club techno, ¿no? claro. Entonces, y nada, se trataba de limpiar todo este espacio enorme en una sala de, no sé, pues serían 300 metros cuadrados, barrer, trapear, ¿no? Primero mojar, recoger Mm. toda la mugre, de ahí, encerar, que será la parte final, el vernizaje, digamos, ¿no? Poner el barniz, ¿no? Después los baños, en fin.
fue muy interesante, en verdad. Obviamente, pues sabía que no estaba destinado a trabajar eso por siempre, ¿no? Claro. Con todo el respeto que tengo más por la Pero ¿qué gente te que pareció limpia. interesante? Me pareció interesante. Primero pagaban bien, porque era un colectivo de anarquistas que pagaban bien a la gente que limpiaba, ¿no? Al revés de lo que suele suceder. Y Ah, los anarquistas pagaban bien. o sea, sí, en fin, gente autónomos, qué sé yo, que gerenciaban el local, ¿no? Y entonces, bueno, no estaba mal la paga para nada. Eso por un lado. Y luego, era un ejercicio físico también, ¿no? Y me vino esta obsesión, primera vez, ¿no? Porque nunca había hecho un trabajo así. Para empezar, esta cuestión El trapeado. del trapeado, ¿no? Que también de alguna manera tiene que ver con el pincel, es verdad, ¿no? El Un recoger pincel en más grande. Yo esto, también lo he hecho. claro, poner el, Ah, sí, tienen Yo he esa trabajado en restaurantes ya, de ajá, y 10, tienen 15 bueno, años. poner la cera, ¿no? Al Sí, final. sí, Entonces me sí. vino esta obsesión de dejar todo limpio, pero que brille, así que no quede nada, ¿no? Entonces, esta cuestión, y recuerdo que a veces incluso iba vestido así no sé, con un Ah, saco, ¿sí? bueno, tú siempre estás bien vestido. Bueno, depende, pues, ¿no? Pues, depende, uno varía sus looks, pero digamos que había una cuestión también, digamos, le vi un interés estético, pero también estético en el sentido de que una práctica, ¿no? Ya. Entonces, y dejar todo así absolutamente limpio, ¿no? y en ese Eh, momento fue cuando empezaste a a realizar dibujar. a dibujar. ¿Pero por qué? Porque yo regresaba a mi taller y la verdad es que no me provocaba pintar porque estaba muy cansado, además un cansancio interesante, ¿no? Porque es decir, sentía como que flotaba un poquito, ¿no? Oye, pero una Entonces, cosa, te interrumpo. Tú sí, empiezas a dibujar, pero vas contracorriente de los tiempos en el sentido de que empiezas a reproducir documentos cuando ahora se hacen con tecnologías. O sea, claro, ¿cuál era tu idea? O sea, generalmente tú reproduces un documento de repente con foto, con lo que sí, sea, pero tú lo haces a mano a la antigua como claro. Y además que uno que hablamos de escribe manuscritos incunables. las Sí, fotocopias, la sí, fotografía. algunas veces me ocurrió que es como un fax lentísimo, ¿no? Un Sí. trabajo manual que va. Otro hubiera hecho una foto, por Una ejemplo. foto, claro, pero a mí me gusta dibujar, para Sí, empezar, y bueno, y es un recorrido también, ¿no? Digamos, digamos con el trabajo manual uno piensa también claro. sobre su modelo, es decir, ahí hay un proceso que no se da con una reproducción mecánica, ¿no? Por supuesto, ahí también lo interesante para mí es que efectivamente, o sea, estoy trabajando con todo este material mediático, ¿no? De producción mecánica, etcétera, a partir de un método manual, ¿no? Entonces es Ajá. como un retroceso, ¿no? Una especie de anacronismo técnico, pero que funciona. A mí justamente lo que me interesó es la diferencia, ¿no? Entre el original y la Sí. copia o la reproducción, ¿no? Pero volviendo a lo de la limpieza, claro, yo a mi taller y no puedo pintar porque pintar siempre implica digamos, invertir de alguna manera Ujú, tu Físico. cuerpo, ¿no? claro. ¿No? Hay un esfuerzo físico, por más que sea con una paleta, ¿no? Ya mezclar los colores nomás Ya te, ¿no? Te come la cabeza. sí, sí. Es- pero dibujar no, es decir, tú siempre puedes dibujar, digamos, hasta, bueno, no sé si en las últimas, digamos, ya antes de que venga el cura, pero, pero sí hasta convaleciente, es decir, porque tiene que funcionar la cabeza, pasa por el brazo y mover la muñeca, nada más. Entonces, y era muy cómodo, tu mesa, entonces me puse a dibujar, ¿no? ¿Y Y qué ahí dibujabas? dibujaba cosas, empecé así a hacer lo que ya estaba haciendo un poco en pintura sobre papel, ¿no? Cosas un poco abstractas, pero también figurativas, fotos de periódicos, cosas, en fin, mezclar diversos registros, diversos tipos de figuras, de imágenes, ¿no? Entonces, pero claro, al principio lo hice con lápiz, pero no, el lápiz muy tierra a tierra, y hasta que descubrí el pincel con la tinta, ¿no? Y ahí dije, esto me gusta, ¿no? Pero además la tinta también con el pincel es una técnica húmeda que no está muy lejos de la pintura, ¿no? Y hay una cuestión gestual que me gusta. No sé, cuando tienes el pincel por sobre el papel es como que estás flotando un poco y ahí hay un momento donde ejecutas, ¿no? Y sale o no sale. Eso también me gustó, ¿no? Bueno, Entonces, nada, y lo del, digamos,
lo de los documentos, todo eso vienen de la biblioteca. Entonces todo sea al mismo tiempo, ¿no? El cambio de técnica, ¿no? Y también, digamos, la temática, ¿no? Porque en la Ok, biblioteca empiezo a ver materiales del Perú, porque también está investigando claro. sobre el Perú, de los años 30, 40, propaganda política de la época, ¿no? Entonces en Claro. algún momento se me ocurrió reproducir una ocurrencia, ¿no? Una idea, dices, ves un material y dices, ¿y por qué no dibujo esto, no? Entonces, cuando lo dibujé, lo reproduje, dije, bueno, está interesante el efecto, ¿no? Esa diferencia me interesa y ahí empecé ya a Oye, sistematizar el me trabajo. quedé con esa frase antes de que venga el cura. ¿Tú eres religioso o ateo? Yo soy religioso, o sea, Sí. claro. Bueno, vamos, no voy a la iglesia, No, pero sí eres, no eres soy, creyente, digamos. sí, digamos, soy benevolentemente creyente, es decir, Ok. tampoco soy. No, porque tú eres de izquierda y generalmente de Sí, izquierda. no, pero para mí, digamos, la religión tiene su lugar en la vida, ¿no? No, por eso antes que venga el cura lo dijiste, entonces Sí, sí, que sí, 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 Fernando es sí. religioso, es No, bueno, creyente. en todo caso soy un católico cultural, Ok, ok, ¿no? O ok. sea, tengo mis creencias, o sea, no Oye, soy ateo. A ok. veces he sido agnóstico, bueno, uno va cambiando a veces, ¿no? Como en la política también, a veces está más al centro, más a la izquierda, Si son. subes al avión te pones religioso. eh, Claro, porque en el avión no sabes, Oye, no, no Se tanto, persina. fíjate que no. No, no, en el avión, la verdad es que a mí me encantan los aviones, o sea, Ah, me ya. encanta volar. Ah, te, Sí, ya. sí, 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 no tengo ningún miedo del avión. Es más, siempre estoy preparado para, si pasa algo, bueno, pues ya pasa, ¿qué Ya, importa, ¿qué va no? a pasar? Yo me acuerdo la primera vez no, cuando me fui a Europa, cuando, el año 84, que fueron a despedirme de mis viejos y un par de buenos amigos al aeropuerto, ¿no? Tenía 19 años, y me dio con 19 años a París. Pucha, pues fue como triste, ¿no? Mis viejos con los anteojos Oscuro, oscuros, bueno. yo ahí también me emocioné un poco, pucha, pero ni bien pasé los controles, dije, ¡ah, qué bacán! Y me subí el avión y estaba feliz, ¿no? Sí, Oye, y cuando llegas a París, parece que te escuché en una entrevista que decías que tuviste una crisis un poco en el sentido que pensabas estudiar historia, te gustaba tanto que fuiste a ver de inscribirte. O sea, sí, dejar verdad. la pintura y ponerte A de estudiar Sí, historiador. historia. sí, fue en algún momento, pues no recuerdo exactamente qué año, pero creo que estaba ya en Bellas Artes Ajá. o en París, ¿viste? Es que ya no me acuerdo, pero en todo caso estaba en París y no quería dejar el arte, pero siempre tuve este interés por la historia. Y dije, ¿y por Mm, qué no estudiar historia, ¿no? De manera académica. Y recuerdo que sí, fui a la Sorbonne, que no estaba muy lejos de Bellas Artes, al departamento de ya. historia, y vi por ahí unos folletos, creo, recuerdo algo. No, me averigüé dónde tenía que ir, pero ya antes de tocar la puerta dije, no, mejor no, y me fui a tomar un café. ¿No? Sí. Claro. Mira, pero yo quisiera retomar nuevamente el proceso inicial, Sí, donde dices que mezclabas los estilos hasta que lograste concretar la técnica y el estilo también vinculado a lo que veías en la biblioteca. ¿Qué sí. fue lo primero que se representó o lo que tuviste es nítido, como que esto es, Eh, recuerdas, o sea, los sí, intereses que sí, un tenías? documento, un folleto, bueno, también soy coleccionista, ahora me he comprado el libro de verdad, eh, a partir del cual salió ese panfleto, digamos, eh, ¿Coleccionista de qué? ¿De de libros? libros, revistas, sí tengo una buena colección. Aparte de la digital, ¿no? Porque siempre Claro. voy a las bibliotecas o algún asistente, a veces trabajo con asistentes, dependiendo del proyecto. Entonces tengo muchísimas fotos, pero miles y miles y miles, También ¿no? te iba a preguntar Tengo eso. como 50.000 o más, no sé, miles de fotos ¿Las de, tienes en de estos. físico o en digital? No, no, en digital, pero también, bueno, pero el asunto es que el primer documento que, digamos, a partir del cual inicié un poco esta historia, fue un panfleto que se llamaba The Progress of Peru, ¿no? Una publicación del gobierno de Benavides del año 36, creo, destinado en fin, a las embajadas en el extranjero para que las repartan, en fin, entre los diplomáticos, estaba en inglés, ¿no?
Súper interesante porque, claro, un panfleto de propaganda, digamos, de publicidad, se diría ahora para el país, para que vengan las inversiones, qué sé yo. Entonces te muestran un país perdón, maravilloso. Bueno, tampoco es que el general Benavides no haya hecho nada, obviamente hizo algunas cosas interesantes, pero bueno, pues una dictadura también, Ujú. en fin, una dictadura de aquellas, ¿no? De los años 30. Entonces, esa, digamos, esa discrepancia, ¿no? Entre la imagen, el texto y lo que uno sabe o interpreta de la historia, eh, eso me interesó, pero la propaganda siempre tiene como un núcleo de verdad, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, esto está, digamos, como documento, como construcción, ¿no? Ujú. Discursiva, con texto e imagen, está súper interesante, ¿no? Y bueno, se me ocurrió, digamos, convertir el documento en dibujo, ¿no? Y además, bueno, desde aquel entonces, en los años 90, ¿no? Un documento que es un hecho del pasado, se convierte en un hecho del presente a través del dibujo, ¿no? Y eso también me interesó, ¿no? Pues decir, Ujú. como una actualización del material de archivo, que ya no es de archivo, sino que es un dibujo, entonces estás como que, bueno, claro, entonces esos distintos niveles de lectura a mí también me gustan, porque son los que uno ve desde su situación, digamos, en el mismo archivo, es decir, tienes esa materialidad, estás viendo eso, esto pasó hace 70 años, ¿no es cierto? Lo estás viendo desde hoy con tu mirada del presente, ¿no? Y dices, pero claro, cuando ya lo conviertes en el dibujo, no sigues también, es una especie de reflexión material, digamos, ¿no? Es decir, Y se en ese convierte en otra cosa, se convierte en dibujo. Y sí. eso a mí me gusta, porque ahí hay una cuestión, digamos, hay un giro que Pero es estético y conceptual, ¿no? hay unas obras tuyas, pocas, pero hay una que a mí me gusta mucho, que no es dibujo. No sé el título, pero te la describo. Es esa con la camarita que tiene el huaco y el libro de historia Ah, atrás. sí. Ese es Alguna, como un eslabón sí, entre sí, sí, antes de todo. Pero yo te diré, yo me doy cuenta que ese es un análisis mimético también. ¿Sabes por qué? Porque atrás pones el libro de historia del Perú, ¿no? sí, El huaco sí. y la cámara. O sea, la cámara está haciendo el análisis mimético. Claro, es como una naturaleza muerta también. Y ese trabajo lo hice, ¿Cómo se llama ese trabajo? ese trabajo es el Waco TV, Waco TV. un ¿De qué año poco es eso? influenciado por el Namjoon, ¿cómo se llama? El ¿Namjoon coreano, Paik? Nanjum Namjoon Paik. Paik, ¿no es Ah, cierto? mira. El TV Buda, ¿no? Pero Entonces, esa obra me eh, encanta. gracias. ¿Dónde está esa Está en el obra? Mali, En el está en Mali, el ¿no? Mali, sí. Al final la adquirió hace muchos años el Mali. eh, Recuerdo que Natalia Magluf la presenté la primera vez en el 2001 en la Es muestra, chiquita. la muestra Atlas Perú, que fue en la sala Milo Claro. Quesada, donde les puse esta serie. Ya, ya. Y estaba ahí como un elemento, digamos, objetual, escultural, en medio de la instalación de dibujos, ¿no? Pero Y que hacía referencia a... si te pones Ay, a qué pensar, interesante, esa esa no la he tiene visto. la máquina, la cámara es el análisis mimético. ¿Y de qué Sí, cosa? De lo que hay atrás, la historia del Perú. exacto, y esa era un poco la intención, y también esta situación de, digamos, bueno, hay una especie de analogía entre la cámara, el Cuchimilco, que está El respaldado, Cuchimilco. que está, digamos, ¿Tú la conoces esa obra? No, No. es justamente lo que les Sí. estoy comentando, que sí, es un no ceramio, el conozco. Cuchimilco, ¿no? De la cultura chancay, que está recostado sobre la historia de la República del Perú de Basadre, que es esta obra, digamos, Standardwerk de la historiografía peruana, y con una cámara que lo apunta, Una camarita chiquita. sí, y la camarita reproduce esta escena, ¿no? De este Cuchimilco que está de espaldas Ah, a la historia de la hay un República del monitor, Perú. una tele Sí, y hay una atrás. tele donde se Claro. ve la escena, ¿no? Entonces es Sí, casi sí, como una sí. escena de fusilamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es en lo que pensé, ¿no? Y también, claro, la reproducción de esta situación tan disonante, porque finalmente esta historia de la República poco tiene que ver con este mundo precolombino, ¿verdad? Entonces, en fin, eran reflexiones de ese tipo. Otra obra así de intermedio, me parece que es también lo de la historia de la pintura occidental, Que esa está en el Reina Claro, que Sofía. no es análisis mimético, no, sino son fotografías. Son fotografías fotografías. Sí, digitales.
Sí, también, ¿no? Ese ti está en el Reina Sofía. ese está en el Reina Sofía, tiene ahora su Esa, sala. Ujú. Sí. ¿Esos cuadros que son históricos los escogiste así aleatoriamente o Eh, querías ellos? Tipo eso fue Manet, están todos. no, no fue aleatoriamente. La historia de esa instalación, tiene que ver con me invitaron a la Bienal Iberoamericana el 2002, ¿no? Sí, 2002, que fue aquí en Lima, fue la última bienal, de aquellas, ¿no? Luego vino Castañeda y Claro, liquidó todo. Em, pero entonces me quedaban como 3 meses, 4 meses para hacer algo. Dije: "Pucha, ¿y ahora ¿qué qué hago?". hago? Y justo en aquel momento, Gustavo Buntings era director del Centro Cultural de San Marcos Ajá. y, Augusto del Valle también estaba trabajando ahí con él, ¿no? 2 amigos. Y, nada, fui un día a tomar un café con ellos y me comentaron de esta colección de reproducciones pictóricas que se formó en los años 50, con el señor Miro Quesada, que era historiador del arte, Mm. este, bajo los auspicios o bajo la idea, digamos, que tuvo la UNESCO a finales de inicio en los años 50, digamos, de democratizar el arte a partir de reproducciones pictóricas offset, ¿no? Reproducciones Ujú. offset, ¿no? Entonces la historia me pareció interesante, además, bueno, como que ya no iba en la época, ¿no? Donde había otro tipo de reproducción, en fin. Entonces cuando vi digamos, el ¿cómo se llama? El depósito con todos estos cuadros, está la Gioconda, Velázquez, además en dimensiones que no ¿Dónde? tienen ¿En San nada, en Marcos? San Marcos, que no tenían nada que ver con los originales. Dije, me pareció un poco loco, dije, qué interesante todo esto, ¿para qué diablos sirve hoy en día? Para nada prácticamente, ¿no? Entonces, quise investigar más sobre la historia de la institución, o sea, de cómo se crea esta. Fue un trabajo, uno de los pocos trabajos que he hecho otros también, pero 2 o 3 más, pero focalizados en la historia de una institución, ¿no? Y también, y finalmente de una idea, ¿no? Democratizar el arte a partir de producciones offset. Y además Ok. tenían una visión en la UNESCO bastante, digamos, bueno, un poco eurocéntrica, pero tampoco tanto, porque habían colecciones de arte chino, islámico, qué sé yo. Entonces era interesante, era un poco la onda del UNESCO, ¿no? Ujú. Entonces, estuve investigando, digamos, felizmente, gracias a que tenía estos contactos en los archivos, ¿no? Toda ¿En la cuáles correspon archivos? Disculpa. del Centro Cultural de San Marcos, que tenía los archivos del Museo de Reproducciones Pictóricas de la Universidad de San Marcos, que ya no existía, ¿no? Entonces, estuve viendo los archivos, digamos, el intercambio epistolar entre el señor Miro Quesada, los embajadores, las ideas del UNESCO, las peticiones de obras, de reproducciones para formar el museo, y cómo iba cambiando también la situación del país y cómo se aplicaba esto y por qué barrios circulaban. Es decir, me pareció interesantísimo. Entonces decidí, digamos, reproducir las cartas en dibujo, ¿no? Y hacer una selección de las reproducciones. Pero las reproducciones, digamos, hubo durante 30 años diversas muestras y todas eran temáticas. O sea, había una que se llamaba Historia de la pintura occidental, Visión de la pintura occidental. Entonces dije, esta es interesante porque es abarcadora, ¿no? Entonces, ¿Cuántos son busqué, todas las? son como 40 y tantos, ¿no? Entonces fui a buscar las reproducciones, ¿no? En el depósito e hice una composición con ellas, ¿no? Con este tipo Ajá, ¿cómo se dice? No es colgada, es de ya. disposición, San Petersburg, que creo que se llama, ¿no? Es decir, Ujú. varias así, abarcando todo un paredón, ¿no? Las dispuse en orden cronológico y, y luego las reproducciones de las cartas y los documentos, habían documentos de compras, ¿no? Mondrian, $25, ¿no? Picasso, 30, ¿no? Vermeer, 40. Entonces, interesante. Las cartas con el señor Rockefeller, en fin, con las embajadas del Vaticano, Francia, Alemania, todos donando estas reproducciones. Entonces, es una cosa un poco loca. Lo que me interesó también fue la recepción de toda esta idea, toda esta historia en el Perú, porque finalmente por los artículos que se escribían en la época, más o menos como que recibían estas reproducciones como si fuesen los originales, Pero ¿no? entonces no entiendo. Sí.
Yo tenía la pregunta era saber si esas, ¿qué hiciste? ¿Les tomaste fotos a Eso, ese Es material que y luego lo generaste hay dos iba a preguntar a lo mismo. hay 2 ajá. versiones de la instalación. Hay una versión que es la que está aquí en Lima, en el Museo, Ah, hay dos de San versiones. Marcos, sí, Ah, que es, los las reproducciones originales originales que de con ellos. sus Que marcos de madera y claro, son todo, colección ¿no es de cierto? Ah, ok, Y serigrafías de los dibujos, que son transcripciones de cartas y de documentos de compra, qué sé yo, que son como 100. ya. ¿Y la Pero claro, otra? el problema, yo quería exponer eso fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Hiciste Obviamente no me reproducciones puedo de la llevar las reproducción. reproducciones que son propiedad de San Marcos. Entonces hice una reproducción de la reproducción. Claro, Saqué eso. foto, Mimética. claro, una foto, Foto pero sí, mimética. una foto, pero bueno, muy buenas fotos, al tamaño real y con el marco incluido, cosa que funcione como Claro, trompe-l'œil, claro, ¿verdad? Ah, claro. Y los dibujos originales, ¿no? Esa Qué es la que bueno. está afuera, la que está en el Reina Sofía. hiciste un cruce, Hice eso. un cruce, exactamente, sí, un Ya. cruce, sí. Oye, unas cortitas. ¿Cuáles son tus influencias y tus referentes como artistas? Aquí pintores peruanos, digamos, bueno, César Bogal, Germán Brown también, sí, siempre me gustó lo que hacía. Generalmente uno empieza imitando a otros también un Sí, poco. No también hay un que decir que no, poco, porque es no, la Jorge realidad. Piqueras, Germán Brown, que además a Germán lo vi en París cuando yo vivía allá. Él me ayudó también, conversamos, ¿no? Me orientó un poco en algún momento, me dijo cosas interesantes, ¿no? Esas cosas que quedan. Entonces, a ese nivel, digamos, aparte de su obra también, ¿no? Y Bueno, para lo mimético, para eso, bueno, ¿te sale de algún mira, lado? en la época, en los noventas, estaba muy, bueno, una obra que obviamente me gustó mucho fue la de Raymond Pettibon, ¿no? Eso te iba a ¿No? decir. Raymond Pettibon, Raymond que estaba Pettibon. muy a la moda y muy... Estaba pensando en él, pero no me acordaba el nombre. Sí, Raymond Pettibon, me acuerdo que Sí. vi ¿Francés era? no, él es, Americano. sí, de California. Y recuerdo que vi una de sus muestras en Berlín en los noventas, ¿Lo ubicas a en, Raymond Pettibon? en No ubico la pieza. ¿Cuál sería más o menos? Dame una Seguro que pista. has visto, Algo son parecido, dibujos a tinta, copias. un poco más con la estética del Sí, cómico, de la ilustración cómico. americana, Ah, digamos, sí, Pero sí. no, ya, no tiene ya lo lo ubiqué. serial, ¿no? Como No, tú. no No lo tiene, son necesariamente. piezas más Sí, sí, únicas. sí. Sí, ya sé. Bueno, él me encantaba, ¿no? Bueno, está la influencia de Voltansky también, ¿no? Y bueno, a mí Voltansky, me gusta, ¿cómo Voltansky? A bueno, un nivel poco la cuestión, intelectual, a nivel sí, la cuestión intelectual. de la memoria Sí, también, que yo él ha veo trabajado bastante de mucho sobre Voltansky. eso, ¿no? Y bueno, en fin, hay muchos artistas que me gustan, pero siempre hay algunos clásicos que me encantan, ¿no? Ro, por ejemplo, el islandés, ¿no? Ajá. Que a mí sí, cuando estaba en París me encantaba, bueno, después también en París, en la época, en los ochentas, todos los alemanes, ¿no? Toda Boys. también Boyce tiene cosas muy interesantes, sí. En algún momento me interesó también estudiar un poco a Boyce, ¿no? Este, qué sé Y yo. desde el punto de vista Y, conceptual también de tu trabajo, se ve que hay una influencia directa de un conjunto de lecturas. ¿Nos podrías comentar un Claro. poquito de esto? y también, digamos, pero para terminar con los artistas, o sea, también hay una cuestión del siglo XIX que a mí me gusta mucho, ¿no? Ah, De hecho, también el surrealismo, digamos, digamos, en el sentido Siglo XIX, por ejemplo, en el ¿qué? sentido que el surrealismo de alguna manera retoma una tradición figurativa, ¿no? No, también hay cosas abstractas, por supuesto, en el surrealismo, pero siempre con esta cuestión de la figura, ¿no? De la evocación, ¿no? Y este link con el romanticismo que tiene el surrealismo también. Ya de joven, desde muy joven, siempre me gustó, me interesó. Max Ernst para mí es fantástico, ¿no? Bueno, Picabia es uno de los artistas también que me ha ¿Tú te encantado, ¿no? identificas Siempre. más con Duchamp o con Picasso? Bueno, eh, es difícil. Los dos tienen, los dos son muy interesantes, en verdad, ¿no? Mm, Seguramente me hubiese vacilado más con Picasso, ¿no? Y así, yo sí, hubiera pensado Duchamp. no, también. bueno, sí, también, seguramente con él también, pero bueno, uno es un poco, en fin, uno tiene distintos aspectos también, ¿verdad? Pero justamente estaba leyendo un libro de un novelista
español, Juan Manuel de Prada, que es un tipo, es muy buen escritor, muy reaccionario, muy de derecha, muy buen escritor, sobre París bajo la ocupación. Y Sí, ahí, lo posteaste en sí, 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 un... que sí, estoy leyendo el mi libro es escritor extraordinario. reaccionario favorito. Sí, exacto, del momento, porque hay varios, ¿no? Hasta Ya, ya. Céline, ¿cómo se llama? En fin, hay un montón. Pero, y claro, el tipo detesta a Picasso, pero tal como lo pintas es un tipo muy divertido. Bueno, están también las entrevistas, los artículos sobre Picasso, que son entretenidísimos. Y bueno, sí, Marcel Duchamp, un tipo seguramente, Oye, y otra sí, cosita, entonces, ¿tú destruyes tus obras? eh, sí, ya no. ¿Ya Pero no? Todo lo en mantienes. una época, sí, sobre todo estos trabajos antiguos, ¿no? Que en algún momento traté de rehacerlos, pero muchos de ellos Ya no rompes terminaron nada. en la basura, ¿no? Pero con relación al siglo XIX, europeo, claro, ¿no? Porque también hay una cuestión, por ejemplo, en todo lo que es la gráfica, la pintura, el dibujo japonés o Mm, chino, la calidad. Entonces es un mundo fascinante, Claro. ¿no? Fascinante. La Pero con tinta. el siglo XIX, donde de paso también hay algunas influencias de esta chinoiserie, por ejemplo, em, Manet, ¿no? Manet es un pintor fantástico, ¿no? Fabuloso. Además, también es alguien, así como Géricault, ¿no? Que son dos pintores que a mí me interesan mucho porque son modernos en el sentido que, digamos, eh, se interesan en acontecimientos del momento, ¿no es cierto? Los retoman para el trabajo, ¿no? Y crean algo totalmente, bueno, Mm. la barca esta de la Medusa, ¿no? sí. El fusilamiento ¿cómo se llama? El que era emperador de México, en fin, es decir, Ah, trabajan a partir de empiezan a trabajar a partir de la prensa, ¿verdad? Entonces, esos, en ese sentido, también muy Ah, mira, modernos, claro. ¿no? Sí, bueno, de hecho los impresionistas tenían en un momento esa Sí, influencia de la prensa que incluso llegó de China y ellos pudieron sacar lo que tú estás comentando, la exacto. diferencia de la diagramación, el cambio del orden dentro del espacio Sí, de la misma pintura. exacto. Entonces, hay todo ese tipo de cruces, ¿no es cierto? Muy interesantes con relación entre el Oriente, o digamos, lo chino, lo japonés y lo occidental, ¿no? Que ya se da en el siglo XIX, ¿no? Bueno, lo otro también es con el cubismo, en fin, también hay esos mixes, ¿no? Yo tenía una pregunta, era más de metodología de trabajo. Ajá, Más de metodología de trabajo es cuánto tiempo tardas en hacer una obra y si eres disciplinado. Si hay un día es súper que se disciplinado. repite o es un día que se puede decir, oye, voy a hacer hoy espontáneo, hoy no sí. voy a dibujar. Sí, sí, sí. Ah, pero, Yo creo perdón, que antes de la disciplina, hay también algo interesante en el surrealismo, que son los primeros también que traen, digamos, la antropología, ¿no es cierto? O sea, dentro de un discurso crítico, pictórico, artístico, traen también, digamos, estas ciencias y un interés también con una mirada distinta, claro, siempre eurocéntrica, porque, digamos, son europeos, aparte de algunos claro. como Lam, por ejemplo, Wilfredo Lam, ¿no es cierto? Que ya Ujú, tiene una visión también, digamos, anticolonial, si quieres, ya en el momento, y también los surrealistas desde su posición, sobre todo, no todos, pero algunos, desde su posición europea. Entonces, hay esos cuestionamientos que a mí me parecen relevantes, ¿no? Aún hoy en día, ¿no? Más allá de las modas que hay hoy en día también, porque ahora todo el mundo quiere decir anticolonial y qué sé yo, ujú. A pero, propósito de eso, perdón, pero lo de la TIC, no era la técnica, era Técnica y metodología. técnica y metodología. La Metodología como de trabajo, Sí, de no trabajo. directo en obra, sino tú como artista. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, nadie es disciplinado por naturaleza, digamos. No, bueno, hay hay artistas que trabajan tipo horario de oficina. Conozco claro, from varios. 9 to 5, pero no, yo Bueno, no soy así. No, 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 no podría. A mí me gusta dormir hasta tarde, aunque dependiendo de los momentos, me levanto más temprano porque sé que o estoy en apuros o digo, bueno, ahora sí ya empezó la fase, digamos, más intensa del trabajo y tengo que il faut assurer, como dicen los franceses, ¿no? Hay que ok. asegurar, ¿no? Y bueno, entonces me levanto más temprano, estoy tratando de hacer eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, pero digamos, ¿Qué sería más temprano?
Bueno, pues a las 8, ¿no? Ah, Sí, bueno. sí, Pero te dejas acostar tarde, 7. entonces también. Claro, ese es el problema. Además, ya pues Claro. con la ¿Tú edad trabajas tampoco. hasta tarde? Siempre me ha gustado trabajar de noche, pero Ah, ya pues ya. tampoco uno se puede Y, machetear tanto, ¿no? claro. Pero digamos, la hora en la que mejor trabajo es, digamos, de las 11, si es que felizmente estoy a las 11 de mi taller, de 11 de la mañana. 11 a 10, digamos, ¿no? O qué sé yo, del mediodía hasta las 10, 11 por ahí, ¿no? Y a veces ya pues me quedo hasta las Oye, y 2. ahora tienes tu taller con Nicole, que es tu Sí. compañera. ¿Cómo es vivir con otro artista? ¿Cómo funciona eso? ¿Bien? Bueno, O, hay experiencias y experiencias, ¿no es claro, ¿cómo cierto? es la tuya? La mía Dices que con. tienes taller junto con ella ahora. Sí, sí, desde hace 3 meses. Y es magnífica la experiencia, en verdad. O sea, con Nicole estamos juntos ya 17 años, ¿no? Y ¿Se tenemos, influencian uno a otro? sí, yo creo que sí. Y tenemos un, Sí. un- un Qué interesante. diálogo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y justamente desde hace como un año y medio estamos trabajando juntos en un proyecto que tenemos para el Cusco. Y antes de eso, tenemos un proyecto este año con la America Society en Nueva York, Siempre con ella. siempre con Nicole, sí. Ajá. Entonces, O sea, tus vamos proyectos por ahora son a Van a dos. trabajar a en dos y lo personal también, ¿no? Es Claro, decir, claro. vamos combinando ella también, ¿no? Lo suyo y el proyecto en conjunto, ¿no? Ya. Y el proyecto para Nueva York es, nos han encomendado, digamos, investigar, revisar el archivo de la America Society, que es esta institución, digamos, que se fundó en el año Claro. 65, cultural, diplomática, muy diplomática, Ujú. y trabajar a partir de todo el lado cultural, las muestras, las exposiciones de arte, presentaciones de libros. Es fascinante porque además, claro. y no sé, la primera versión de Cien años de soledad se, la imprimió la American Society, por ejemplo, ¿no? Es decir, han tenido una influencia bastante grande. Y Qué claro, bueno. como órgano diplomático también, si bien representando los intereses de los Estados Unidos, ha sido bastante diverso y con muestras muy, muy variadas. Ha pasado todo el mundo. Hasta Siqueiros se puso ahí, imagínense. Oye, y así como has evolucionado y ya para ir terminando, creo, ¿no? Porque Sí. al análisis mimético, ¿has pensado algún día dejarlo y pasar a Sí. otra cosa? Eh, Justo, disculpa, era sí, eso lo que queríamos comentar, como esa visión de futuro. ¿Cómo lo ves ahora en adelante? mira, eh, Llegará si llega, no, dices. no, por supuesto. Sí, sí, no, ya llegó porque de alguna manera, digamos, el análisis mimético tal como lo apliqué en algún momento y lo sigo aplicando para algunos trabajos, funcionaba de un dibujo, un documento, ¿verdad? Y a partir de estos fragmentos armar una historia. Pero ahora, por ejemplo, estoy trabajando con documentos de distintas fuentes que los junto en una sola superficie, Ok. ¿no? Es decir, en el fondo una composición, la composición en el sentido más convencional, tienes una superficie donde compones algo con distintos elementos, ¿no? Solo que, claro, los elementos tienen que ver siempre con todo este mundo, digamos, todo este imaginario de los medios, de las representaciones históricas, culturales o lo que fuere, pero también agregándole cosas más personales. Entonces, es también una nota que ha venido luego ya de 25, casi 30 años de estar digamos, en esta dinámica, ¿no? O sea, que en este momento estás en un proceso que incluso estás incorporando más de ti dentro de Sí, esas sí, piezas. sí, también Anteriormente se veía muy marcada esa distancia. exacto, sí. Pero bueno, también, bueno, no sé si será la vejez, pero, pero también Si ya uno llegaste a los ya 60 llegué a los 60. Sí, y has Pero no, festejado bastante, recientemente. veo. sí, pero sí, pero, también hay una cuestión con la época, ¿no? O sea, no solo la edad que uno tiene, sino la época, porque en verdad ahora no sabemos a dónde vamos. Es decir, los cambios que ahora hay son brutales, es decir, a nivel, ¿Cómo ves toda político, la incorporación, lo geopolítico, es geopolítico, decir, la incorporación de las tecnologías? Sí, en fin, no toco, digamos, esos temas en mi trabajo de Claro. manera analítica o quizás muy tangencialmente, ¿no? Pero a lo que voy es que una nueva situación nos motiva a cambiar también, ¿no? A buscar nuevas, nuevas
incluso nuevos proyectos de vida, ¿no? No, porque, en fin, por ejemplo, una ciudad como Lima, que es terrible, o sea, tiene sus lados buenos y todo, pero he descubierto el campo. Ya para ir terminando, la pregunta más importante de todas. ¿Cómo está Rocco? Ah, Rocco, una Sí, maravilla. esa es la terminó. más importante, por Sí. Esa es la favor. más Sí, importante. No, sí, sí, una- hablando de las conexiones, de Sí, de Rocco lo es el perro. personal. No, una maravilla, Rocco, en verdad. O sea, para mí ha sido toda una Pero experiencia. aquí Gracias a voy otra vez con la acotación. Por favor, digan quién es Rocco. ¿Quién es Rocco? Rocco, Mándanos fotos, Rocco, la Rocco es publicamos. mi, Tu nuestro asistente. hijo. Sí, también es asistente. Asistente, claro. También es asistente. Ya, Incluso ya. habla, se comunica mucho, ¿no? Bueno, Fernando, ha sido un gusto Ay, tenerte. María enormemente. Un gusto, un Alejandra. placer Ah, inmenso. bueno, no, el gusto ha sido mío. Gracias. Gracias por Bueno, Sí, invitarme. gracias por nada. este tiempo. De verdad que es un regalo. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.